al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Muy buenas, bienvenido, bienvenida una vez más a este programa Bajo el Abrigo del Altísimo. ¿Bajo quién podremos tener mejor salvaguardia? ¿Bajo quién podremos estar más protegidos sino bajo el mismo Dios, el que ha creado los cielos y la tierra? Es un privilegio para nosotros venir aquí continuando con un mensaje, con una reflexión, un asunto, un tema, con la envergadura tan interesante de vivir sin afanes, bajo su abrigo. Es interesante, como digo, porque este mundo nos lleva a afán, nos lleva a una serie de vivencias que no nos permiten en muchas ocasiones, no nos dejan, nos tienen totalmente angustiados, nos tienen de alguna manera totalmente embobados, ensimismados, preocupados, pero venimos a la presencia del Señor a tener paz, a tener tranquilidad, a tener quietud. De modo que es un privilegio, como digo, para nosotros poder traer este tema una vez más. Y una pequeña introducción antes de ver unos vídeos, y con el habitual colaborador vamos a entrar un poco más en detalle de todo este asunto interesante para nosotros. Y yo quiero empezar hoy con un texto, y el texto lo encontramos en Mateo 11:28, simplemente como introducción. Dijo Jesús algo interesante: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. No nos dice blancos, negros, no nos dice occidentales, orientales, no nos dice hombres o mujeres, sino todos, a toda su creación. Venid todos, no hay distinción, solo hay un requisito, una condición: los que están trabajados y cargados. Si usted hoy o alguna vez se ha sentido estresado, cargado, no acuda a un medicamento, no acuda a una filosofía, no acuda, se lo digo si no hay una patología, a un psicólogo o un psiquiatra. Por gusto no acuda, a no ser que ya medicamentos le manden, eso ya hay que someterse al criterio médico, son autoridades. Pero acuda a Cristo, acuda, porque dice: venid a mí todos los que estáis. Hay solución y medicina para todos, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo nos va a dar descanso. Mateo 11:28. El llamado es para todos, no es para unos pocos, no hay discriminación, todos caben. Y quiero decirle, la palabra trabajados en el griego, como se empleó en la concordancia Strong, significa aquellos que sienten fatiga. Viene del griego kopiao y significa sentir fatiga, trabajo duro, estar cargados, cansados, fatigados, trabajados, sobre todo fatiga. Usted sabe, aún la fatiga del trabajo a los pies de Jesús. La fatiga del estrés, la fatiga de los problemas, la fatiga de que uno no encuentra sentido ya o rumbo en la vida, a los pies de Jesús. Y la palabra cargados viene del griego fortizo y significa sobrecargar, ansiedad espiritual o cargar. A veces tenemos una ansiedad, unas preocupaciones, algo que no entendemos, le llamamos crisis, ataque de ansiedad. Bueno, pues aún en esos casos, vayamos a los pies de Jesús, vayamos a Jesús, porque Él ha prometido que Él nos va a hacer descansar. Le reitero, yo os haré, dice Jesús, descansar. Así que sea cual sea su situación, no es un medicamento, no es un ansiolítico. Si ya le digo, si el médico se lo ha recomendado y prescrito, atendamos al criterio médico. Nosotros no somos aquí nadie para quitar esa autoridad. Pero si usted puede prevenir, si usted puede, aún con supervisión médica, intentar venir a los pies de Jesús, le vaticino ya de antemano que vienen tiempos de gloria para su vida. Pues con esta reflexión preliminar vamos a pasar a ver dos vídeos que el programa anterior hablamos por encima. Steve Jobs y Helen Keller, que son dos personajes que tuvieron una revelación magnífica en una forma insospechada y que su testimonio nos va a hablar, nos va
Usted puede encontrar mucha más información por allá, pero nos va a hablar bastante para centrar los temas y para ver lo importante que es lo que estamos tratando hoy. Así que no se lo pierdan, y con la ayuda de nuestros compañeros de producción y realización vamos a ver esos vídeos. ¿Sabía usted? El segmento de aprendizaje rápido. Ciencia, historia, inventos, ecosistema y personajes. Todo un mundo de conocimientos. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted, amable televidente, quién fue la única y extraordinaria Helen Keller? Helen Adams Keller nació en Tuscumbia, Alabama, Estados Unidos, el 27 de junio de 1880. Fue una mujer escritora, oradora y activista política sordociega estadounidense, única en su género. Cuando tenía 9 meses de edad, sufrió una enfermedad que la dejó ciega y sorda, siendo difícil para la familia su formación y educación, pues también quedó muda debido a la falta de audición. Cuando cumplió 7 años, sus padres decidieron buscar una instructora, y fue así como el Instituto Perkins para ciegos les envió a una joven especialista llamada Han Sullivan, que se encargó de su formación y logró un avance en la educación especial de Keller. Continuó viviendo Keller al lado de Sullivan hasta la muerte de ella en 1936. Después de graduarse de la escuela secundaria en Cambridge, Helen Keller ingresó en el Radcliffe College, donde recibió una licenciatura, convirtiéndose así en la primera persona sordociega en obtener un título universitario. A lo largo de toda su vida, redactó una multiplicidad de artículos y más de una docena de libros sobre sus experiencias y modos de entender la vida. Entre sus libros está La historia de mi vida y Luz en mi oscuridad. Keller se convirtió en una mujer activista y filántropa destacada en varios ámbitos, entre ellos la política. En 1924 se apartó de la actividad política para enfocarse en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, y realizó viajes por todo el mundo, ofreciendo conferencias hasta 1957. Por sus logros, el presidente estadounidense Lyndon Johnson le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad en 1964. Helen Keller se convirtió en un ejemplo de superación y coraje, así como también un símbolo de la lucha por los derechos de personas con discapacidad. Helen Keller se convirtió en un ejemplo de superación y coraje, como asimismo también en un símbolo de la lucha por los derechos de personas con discapacidad. Desde 1980, por decreto del presidente Jimmy Carter, el día de su nacimiento es conmemorado como el Día de Helen Keller. Su vida ha sido objeto de varias representaciones artísticas, tanto en el cine, en el teatro y en la televisión. Helen Keller falleció el 1 de junio de 1968, a los 87 años de edad, mientras dormía. Poco antes de morir, Keller había exclamado: "En estos oscuros y silenciosos años, Dios ha estado utilizando mi vida para un propósito que no conozco, pero un día lo entenderé y entonces estaré satisfecha". Estas palabras se cumplieron, porque realmente ella quedó satisfecha, pues ella, Helen Keller, ha sido un ejemplo para la humanidad bajo la voluntad de Dios. ¿Sabía usted? Las últimas palabras de Steve Jobs, el creador de Apple. Alcancé la cima del éxito en el mundo de la tecnología.
A los ojos de los demás, mi vida es el sinónimo del éxito. Sin embargo, aparte del trabajo, tengo poca alegría. Al final, la riqueza es algo a lo que estoy acostumbrado. En este momento, estando en la cama del hospital y recordando mi vida, me doy cuenta que todo el reconocimiento y la riqueza que tanto me enorgullecían, ahora no tienen sentido ante mi muerte cercana. Al ver las luces verdes de las máquinas de respiración y escuchar los zumbidos, puedo sentir la muerte acercándose cada vez más. Ahora sé que cuando acumulas suficiente abundancia para el resto de tu vida, debes perseguir otras metas que no estén relacionadas con la riqueza. Debe ser algo mucho más importante. Puede ser mejorar tus relaciones, el arte o tal vez un sueño de la infancia. Solo buscar la riqueza solo te convertirá a una persona retorcida y vacía como yo. Dios nos dio los sentidos para poder sentir el amor en los corazones de los demás, no las ilusiones provocadas por el dinero. El dinero que he ganado durante toda mi vida no me lo podré llevar. Lo único serán aquellos recuerdos llenos de alegría y amor. Esa es la verdadera riqueza que te seguirá, te acompañará, te dará fuerza y luz para seguir adelante. El amor puede viajar por miles de kilómetros y la vida no tiene límites. Ve a donde quieras ir, alcanza la altura que desees. Todo está en tu corazón y en tus manos. ¿Cuál es la cama más cara del mundo? La del hospital. Puedes emplear a alguien para que maneje tu auto, pero no puedes pagarle para que él se enferme en lugar de ti. Las cosas materiales que se extravían pueden encontrarse, pero hay una cosa que nunca se puede encontrar una vez que se pierde: la vida. Cualquiera que sea la etapa en la que nos encontremos ahorita, con el tiempo tendremos que enfrentar el día en el que el telón caiga. Atesora el amor por tu familia, tu pareja y tus amigos. Quiérete y trata a todo el mundo de manera justa. Pues bien, interesante vídeo, y vamos a analizar, extraigo, antes de presentar a mi compañero hoy, extraigo brevemente: alcancé el éxito, tomé notas, pero no la alegría. Interesante, ahora hablamos un poco sobre esto. Todo reconocimiento y toda riqueza no tiene sentido ante el momento que se avecina la muerte, es para reflexionarlo. Debemos de perseguir otras metas diferentes a la riqueza, porque si no nos convertimos en retorcidos, como él mismo reconoce. No ilusionarnos por el dinero, como consejo que él da, pues no se lo podrá llevar. La Biblia habla de todo esto. No nos vamos a poder llevar ningún recuerdo que no sea alegría, paz y amor. Por eso dice que nadie puede pagar a nadie, sí, para muchas cosas, pero no para ocupar la cama de un hospital cuando enferma. Y que atesoremos el amor a la familia, a la pareja, cónyuge, y a uno propio incluso, y a los amigos, pero cuidado con lo demás porque todo eso se desvanece. Pues palabras sabias, palabras inspiradas, palabras con un fundamento, una base bíblica nos ha arrojado también el testimonio no solo de Steve Jobs, sino la vida de Helen Keller, eso. Y Helen Keller es una mujer que nació sorda y también ciega. Ante esa dificultad, ella en sus tinieblas vio la luz, conoció la luz. Hay otros testimonios, pero son mucho más largos. Hay una película que usted puede ver, está en YouTube gratuitamente. Y esa mujer, aunque no hablan mucho las películas seculares de ello, era cristiana, se hizo cristiana y daba gracias a Dios porque a través de su ceguera pudo conocerle. Fíjese usted, en medio de las tinieblas, ella vio la luz antes que otros que viven en luz, en sus ojos, pero viven en tinieblas. Pues ahora sí, Eusebio Perona, bienvenido una vez más. Hola, buenos días. Que el Señor te bendiga mucho, igualmente. ¿Y qué podemos decir primeramente ante estos testimonios? Luego hacemos una vista rápida. Sí, no, yo aquí veo claramente la motivación verdadera sobre lo que es un afán correcto, ¿no? Que ya lo decía Jesucristo en el Sermón del Monte, en el Mateo capítulo 6, verso 20, ¿no? Este hombre da un claro ejemplo de hacer tesoros en el cielo, o sea, es la recomendación que nos hace. Claro. Sí.
Steve Jobs, ¿no? Dice que de Mateo 6:20, dice, sino haceros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y luego agrega en el verso 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Amén, así lo es. que tú valores realmente es lo que vas a desear, es lo que tu corazón va a desear. Entonces, la pregunta que podemos hacernos aquí es ¿cómo se hacen tesoros en el cielo, ¿no? Esa es la pregunta que mucha gente dice. Bueno, sí, ¿cómo se hacen tesoros en el cielo, no? Pues de nada sirve una vida con muchos años viviendo, obteniendo, luchando con el afán, con la preocupación de ganar dinero, bienes materiales, viviendo en una continua preocupación, y a fin de cuentas todo se va a quedar aquí, ¿no? Que Sin ya duda. lo dice Claro el que sí, testimonio, sí. ¿no? Por eso el rey Salomón, en su sabiduría, ¿no? En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, los versos 2 al 4, dice: vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Vanidad de vanidades, lo repite. Y luego dice, todo es vanidad. Dice, y luego hace una pregunta que me gustaría que los telespectadores pudieran valorar, ¿no? Porque Salomón está considerado como el rey más sabio que tuvo Israel, ¿no? Bueno, el hombre más sabio de la tierra. está Más sabio de la considerado. tierra, sí, El sí. mundo y de la historia. ¿Por qué? ¿Sabes por lo que, no? Porque cuando Dios le dijo, Claro, pídeme, la al ver oración. su fidelidad, Dios le dijo, pídeme lo que quieras que te lo voy a conceder, ¿no? Y él podía haber pedido riqueza, Sí, sí. pero él dijo, no, yo quiero sabiduría para gobernar tu pueblo. pueblo. No, tu pueblo. Hay que hacer hincapié, no mi pueblo, tu pueblo, ¿no? La humildad, ¿no? Ahí también está reconocida, ¿no? Entonces, Y le promete dar más sabiduría que a ningún hombre se le había dado y se le dará jamás. ¿pero qué ocurrió? Que Dios le dio sabiduría y también le dio la riqueza, ¿no? Claro. Cuando uno pone la prioridad de Dios, Dios te provee de todo lo que necesites Amén. para la ampliación de su reino, que luego veremos lo que significa eso, ¿no? Entonces dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene. Mas la tierra siempre permanece. O sea que, ¿dónde están aquellos personajes que hace unos años se consideraban los dueños del mundo? Pon, por ejemplo, 100 años. ¿Dónde están los que en esa época se consideraron como los reyes del mundo? Sí, sí. O los dueños, ¿no? Están todos muertos. Caudillos, dictadores, Todos, prepotentes, lo que políticos, fuera. dictadores, deportistas, que ahora mismo ponemos el foco en los deportistas, pero los Famosos. deportistas actuales, famosos, que son superestrellas para el mundo. Dentro de nada... La gloria del están hombre es olvidados. como la hierba y como la flor del campo. Pero Hoy no se está, dan cuenta, mañana no se nos acabó. damos cuenta, incluso ocurre dentro de las iglesias, que no nos damos cuenta, no sabemos marcar las prioridades, ¿no? Y la pregunta es, ¿dónde están esos hombres? Claro. Y solamente hay dos respuestas. O están con Dios en el cielo o están en el infierno con claro. Satanás, ¿no? Esa es la meta de todo ser humano, ¿no? El cuerpo ya sabemos que va a la tierra, pero el alma no muere, es eterna. Amén. Entonces, casi nada, o sea, el tiempo se fue volando y con él se fueron sus vidas. Claro. No queda nada. Toda expectativa se fue. Ahora otros ocupan su lugar, pero próximamente le ocurrirá lo mismo. Claro. O sea, generación va y generación viene, ¿no? Yo diría algo muy importante, que la vida no tiene sentido si no está arraigada en Cristo, Dios, claro que con sí. la esperanza de la vida eterna, con la esperanza de que un día todo lo que aquí, que como tú bien has dicho, es como una neblina, como el humo que cuando tomas un café, que ves el humo y desaparece rápidamente. Es un suspiro, Es un un suspiro. instante. La vida, en comparación con la Claro, eternidad, claro. nada, Es así. casi nada. Y menos el tiempo en que supuestamente tú a tu manera crees que eres feliz. Dices que el dinero hace la felicidad. El dinero no hace la felicidad. Claro que no. Tampoco el dinero es malo. No, hay que saber usarlo. Hay que saber usarlo. Dice la Biblia que es el amor, la prioridad que le damos al dinero. El dinero no tiene que ser el objetivo, sino un medio. Exactamente. Un medio para vivir, un medio que Dios nos provee si lo necesitamos y sobre todo si Él ve la actitud nuestra de que nuestro dinero se emplea en la extensión del reino, Él nos va a prosperar también económicamente. Amén. Yo no estoy en contra de eso. Claro. Lo que sí estoy en contra es de la falsa prosperidad que hoy en día anuncian tantos supuestos siervos de Dios, ¿no? La prosperidad verdadera es que Dios te va a proveer de todo lo necesario para la extensión de su reino. Claro, para su propósito. Y como recompensa, Él te da dinero, Él cubre tus necesidades. Claro, ese es el principio de una vida
arraigada en lo correcto, ¿no? Steve Jobs habla, supuestamente, al final de sus días, tuvo una revelación y se convirtió, ¿no? Pero habla verdades bíblicas, como se ha dicho, y en cuanto decías tú, el dinero no da la felicidad, es que él dice que la alegría no le perduraba, Claro. que era el momento del trabajo, amaba su trabajo, pero que todo eso se lo quedaba aquí y la riqueza no le había hecho feliz, y que, sin embargo, aun teniendo mucha riqueza, ¿qué se llevaba? ¿Qué le quedaba? Los recuerdos de amor, los recuerdos tesoros que mandemos. Exactamente, Exacto. lo que dice la Biblia, y aunque él no especifica bíblicamente las cosas, pero hay una base bíblica que nosotros sí podemos prevenir y no anhelar, porque hay personas que su afán es hacerse ricas. Y se dan cuenta de esto demasiado tarde. Claro, y entonces van a vivir afanados, van a vivir estresados, se pueden enfermar, pueden tener problemas en el camino, tropiezos graves, pueden acabar en la cárcel, porque cuántas personas por querer hacerse ricas, Claro. porque Se han saltado las leyes. Claro, raíz de todos los males es el amor al dinero. Vemos políticos corruptos, vemos médicos corruptos, vemos jueces corruptos, abogados, vemos en toda la índole de cosas, ¿no? Pero ¿a dónde lleva eso? Al final acaba en una cárcel, en un ajuste de cuentas. Entonces tenemos que ser sabios y poner todo esto como una prevención, que es el privilegio, ¿no?, de programas cristianos que nos previenen, nos sanan si estamos mal, nos conducen para rectificar, pero también nos previenen. Entonces todos podemos extraer de aquí muchos principios interesantes para nuestra vida. Yo siempre digo que hay que prevenir antes que curar, ¿no? Claro. Cuando ya la cosa no tiene remedio, nos lamentamos. En Proverbios dice, el avisado ve el mal y se esconde, pero el necio pasa y recibe el daño. Y recibe el daño, Entonces, bravo. nosotros queremos ser avisados, que nos escondemos del mal y cogemos otro camino. Pero actuamos. Claro, por Actuamos supuesto, porque tú no te puedes quedar con los brazos Por supuesto. Entonces, bueno, esto también me recuerda a mí la parábola del rico insensato, ¿no? Ajá. Que está en Lucas, capítulo 12, ¿no? Dice que la heredad de un hombre rico había producido tanto y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mi fruto. El cuento de la lechera, pero cristiano. Entonces dice, esto haré, derribaré mi granero, los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, en vez de agradecer a Dios, ¿no? Sí. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y alégrate. Se parece a la oración del fariseo que oraba consigo mismo. Consigo mismo, mientras claro. que el publicano con Dios. Entonces, Es la diferencia. era el ego, ¿no? El ego. Yo he alcanzado, ¿qué hago? Y piensa con uno, no, toma a Dios. Claro. Y hay que poner a Dios en nuestros planes, porque el hombre se alista para la batalla, el caballo se alista para la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Pon a Jehová, pon a Dios en tus planes y Él los bendecirá. O cuenta con Él. Pero Él contaba consigo mismo. Y acaba mal, la historia acaba mal. Acaba mal, pero ¿qué le dice Dios, no? Dice necio. Necio. Tonto. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿A quién se lo dejas? ¿Qué vas a los disfrutar sobrinos. de eso? Tus planes. Los sobrinos, claro. Y así dice, y entonces concluye esta parábola diciendo en el verso 21, dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Las riquezas tienen que ser enfocadas. El Señor es lo primero. Siempre el Señor. La prioridad Claro. nuestra como cristianos y como personas que todavía no conocen a Cristo, si tuvieran claro la seguridad que hay cuando tu vida está bien arraigada en las palabras de Dios y en sus promesas, los problemas vienen, las tempestades vienen para los creyentes y los no Claro, creyentes. por supuesto. Y un evangelio por ahí que dice, no, tú siembra y todo te va a ir bien. No, eso no es así. La diferencia es que nosotros tenemos detrás un Dios que sabemos que nos protege, nos cuida, nos guarda dentro Amén. de las dificultades Claro y que dentro sí, de las sin duda. tempestades. Siempre tiende la mano, ¿no?, para sacarnos de esos problemas, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, ¿cómo se hacen los tesoros en el cielo? Y la respuesta la he dicho antes, extender el reino de Dios sobre la tierra. Eso es hacer tesoro. Porque a nosotros, a cada uno se nos ha dado unos recursos, se nos han dado unos talentos, Claro. para que con ellos hagamos la obra de Dios. Ojo, no solo dinero, tiempo, no, inteligencia, dones, talentos, ministerio, familia, Todo. economía. A veces pensamos que simplemente es el dinero, No, es tu tiempo, es tu dedicación, es tu vida. Todo es útil. O sea, la vida, dice, el que quiera ganar la vida, la perderá. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando no enfocamos nuestra vida
en la palabra de Dios perdemos Claro, nuestra vida, siempre hay la pérdida. desperdiciamos. Y entonces dice, el que dedica su vida, o sea, el que quiera vivir para el Señor, entonces ese es realmente el que halla la vida, ¿no? Amén. Entonces dice que Dios nos ha dado esos recursos, esos talentos para que con ellos, que eso a veces, porque pensamos que todo es nuestro, y la Biblia dice en Salmos perfectamente que todo lo que hay en la tierra le pertenece al Señor. Por supuesto. Incluso tu cartera, tu Claro, dinero, tus posesiones son del Señor. claro. Lo que pasa es que Él permite que tú ejerzas mayordomía sobre Y ellos. nuestro cuerpo, mucha gente dice, yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Pues no, pero si tu templo. cuerpo es un préstamo, te lo ha dejado el Señor. Señor. Y tú vas a dar cuenta de Tu lo que cuerpo no hagas. eres tú realmente, es la vivienda donde tú habitas. Claro, y el ¿no? que maltrata el cuerpo, Dios le golpeará. Claro que Lo sí, dice en el Nuevo claro que sí, Testamento, sí. que ni siquiera es de la ley. Y nosotros podemos cambiar de coche, podemos cambiar Sí, de ropa, de podemos cambiar de chaqueta, de gafas, ropa, sí. de televisor, de móvil. Pero nosotros no podemos cambiar de cuerpo. No. Así que más vale Cuidarlo. esos que dicen, yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Sí. Muchacho, que te va a hacer una cirrosis bebiendo tanto. Yo hago lo que me da la gana. Claro, Luego a y pagar luego tiene las consecuencias. consecuencias, pero que no queden que están advertidos, ¿no? Claro. El Señor lo advierte claramente, ¿no? Y muchas de la falta de paz es también por esas enfermedades, por maltratar el cuerpo. Por maltratar el Que cuerpo. dicho sea de paso, hagamos una buena administración, igual que un vehículo. Si tú lo compras, quieres que te dure años, que no está la cosa para estar No, pero cambiando. eso lo piensan aquellas personas, los humanistas, sobre todo, que creen que realmente tú eres tu cuerpo. Pero ahí hay un error muy grande. Sí, bueno, ese es el otro extremo, El claro. otro extremo, ¿no? Nosotros somos espíritu, alma Y cuerpo. que vive en un cuerpo. Y Pero ese cuerpo, como tú dices, es una Hay que propiedad administrarlo. de Dios. Y hay que administrarlo que nos lo bien. deja. Como todo lo que Él nos da. Hay que Claro. administrar bien el tiempo, hay que administrar bien la familia, hay que administrar bien el tiempo en la iglesia, hay que administrar bien el cuerpo y la economía y todo. La clave está en Efesios capítulo 2, verso 10. La clave para extender el reino de Dios. Dice que somos hechura suya. O sea, Él nos ha creado, somos una creación de Él, somos de Él, ¿no? Y hemos sido creados, o sea, hemos sido nacidos de nuevo, en un sentido, digamos, explicativo del texto. Ajá. Hemos sido nacidos de nuevo en Cristo para buenas obras. Las Creados buenas para obras, buenas dice obras. un Qué poco bien. más adelante en Efesios, no te van a salvar. Ujú. Pero las obras tú tienes que actuar sobre ellas, porque dice bien claro, las cuales, las buenas obras, Dios preparó de antemano Amén. para que anduviésemos en ellas, Amén. ¿no? Son consecuencias de la salvación. Una persona redimida, salvada, agradecida, enamorada, salen esas obras. Lógico. Entonces, Hay- ¿qué son? Esas buenas obras se supone que son los materiales que nosotros enviamos al cielo Para construir. para que aquí. Dios construya nuestra morada allí. Claro. Depende de los materiales que mandemos, así será nuestra morada, Claro. ¿no? Entonces, esas buenas obras es la consecuencia de entender lo que significa extender el reino Amén. de Dios, ¿no? Amén. O sea, las buenas obras es que a veces Pero es que construyen, nos vamos a los extremos. construyen la morada eterna, pero construyen también aquí, el también, reino. claro, o sea, construye, claro, es que- tiene una doble. Es que cuando tú, Construcción. como has dicho tú antes, empleas tu tiempo, empleas tu dinero, empleas Tus capacidades, tu vida, dones, tu capacidad, talentos. tus dones, tus talentos en la extensión del reino. Eso es mandarte eso son buenas obras. Eso es Se edifica el mandar reino tesoro. aquí, se proyecta al Y se cielo y se proyecta está al cielo. construyendo morada y recompensa, como decía Pablo, que le aguardaba el galardón, que la corona que Cristo tiene reservada a los que le aman. Y los que le aman son los que hacen las obras consecuencia de ese amor. Claro, correcto. Lo que está claro es que vivimos, los creyentes tenemos que cambiar el chi, si no lo hemos cambiado ya, vivir nuestra vida. Cuanto más lejos mejor. Bueno, Es una broma. no una estoy broma. hablando de ese chi. Ya. Vivimos para extender el reino de Amén. Dios. Eso es lo que tenemos que entender Ampliarlo, los cristianos. colonizar, que nuestra conquistar. vida, que Dios nos ha regalado, que es preciosa, cuando la dedicamos plenamente al Señor, es cuando realmente tiene sentido nuestra vida. Amén. Si no, ¿qué sentido tiene? Ninguno. ¿Qué sentido tiene Steve Jobs con todos sus millones? Nada. Al final lo daba todo, lo entregaba todo por la sanidad. Y Helen Keller no tenía nada Y en cambio y se sentía rica. se sentía rica. Sentía que en sus tinieblas conoció la luz y gracias a sus tinieblas conoció la luz y le merecía la pena más Claro. haber conocido a Dios en sus tinieblas que haber vivido en luz sin conocerle. Sin conocerle. Porque esas son las verdaderas Totalmente. tinieblas. Pablo decía, soy un embajador en cadenas. O sea, la palabra no está presa. Y es igual. Cuando una persona tiene a Dios, da igual lo que estés viviendo. Da lo mismo. No estás preso, no estás siendo de ninguna manera denigrado. Tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Es así, Sí. lo tienes todo. Hay un par de versículos en el capítulo 14 de Romanos
el 7 y el 8, aclara esto, ¿no? Dice, porque ninguno de vosotros vive para sí. O sea, nosotros no vivimos para nosotros mismos. Y ninguno muere para sí tampoco, ¿no? Y dice, pues si vivimos, para el Señor para vivimos. Él. Amén. Y si morimos, para el Señor morimos. Somos Aquí mucha gente puede interpretar la muerte física, pero no, yo voy más allá, es la muerte espiritual. La muerte al yo, la muerte al ego. La muerte a nuestro ego, a nuestro Claro. yo. Es saber que dependemos, por muchos bienes que tengamos, por muchos afanes que tengamos, dependemos del Señor, ¿no? Amén. Y eso es la humildad que tiene que sobresalir sobre eso, sobre cualquier otra cosa, ¿no? Amén. Dice, así pues, sea que estemos vivos o que estemos muertos, somos del Señor. Amén. La gente que aún no se ha entregado al Señor, la gente que no conoce el amor de Dios, también le pertenece a Dios. Sí, Señor, es así. Lo crea o no lo crea. Claro. Churas suyas somos todos. churas Criaturas suyas, ¿no? somos. Ya se dijo La otra cosa, pero creación, criaturas somos. ser hijos es otra cosa. Claro. Pero creación, o sea, la creación le pertenece a Dios porque Él es el creador, ¿no? Claro. Y luego, si somos hijos, pues doble rescate. Por crear y por engendrar. Y por engendrar. Claro. Entonces, resumiendo, digamos, lo que es invertir, mandar tesoros al cielo, es invertir en el reino de Dios con nuestro trabajo, nuestro tiempo, Amén. nuestra dedicación, Sí, nuestro esfuerzo, nuestro talento, nuestro dinero, y vivir con el propósito de que el reino de Dios se extienda. O sea, que todos tengan la oportunidad de conocerlo. Y para eso Amén. estamos nosotros. Claro Cuando que sí. nosotros actuamos en ese sentido, estamos haciendo obras Amén. que Dios preparó para que anduviéramos en ellas, Sí, ¿no? señor. Así es. Pues genial, porque muchas personas dicen, ay, ¿qué quiere Dios conmigo? ¿Y en qué le voy a servir? ¿Seré profeta, apóstol? ¿Seré pastor? ¿O qué ministerio, qué servicio, qué don? Bueno, pues aquí tenemos algo como el ministerio de la reconciliación, también el ministerio de la construcción, podríamos decir. Construcción del reino aquí en la tierra con una proyección, así como se proyecta un proyector hacia el cielo para construir nuestra morada eterna con un gran galardón. Importante, interesante que así lo podamos ver, porque es que vemos que esto es un pulso entre las tinieblas y la luz. Claro. Yo observo cómo la iglesia está siendo muy atacada, aunque aquí no hay una persecución, digamos como en Asia, como en Oriente y como en otros países, en África, pero hay un pulso, las tinieblas están haciendo un pulso con la iglesia. Por ejemplo, hace falta, hablábamos antes con personas de aquí también, que hace falta que se levanten obreros. Jesús dijo, obrad al dueño de la mies, que levante obreros en su mies, porque la mies es mucha, los obreros pocos, pero muchos están en la fantasía, ay, es que mi tiempo, es que mi familia, lleva a tu familia al Señor, es que mi dinero, es que descansa en el Señor. Y piensan que amontonar dinero, como lo que has leído, la historia de ese joven rico que amontonó los tesoros en los graneros, le iba bien al agricultor, pero es que nosotros no vamos a ser felices reteniendo lo nuestro. No, claro. Dicen Proverbios, hay algunos que retienen más de lo que es debido y vienen a pobreza. Y dice, hay algunos que pretenden ser ricos, pero son pobres, no tienen nada. También Jesús y dijo otro, que más bienaventurado dar que recibir. Y en Proverbios dice, y hay algunos que se creen pobres, pero son ricos. Porque tienen lo que no tiene el rico. Es que la riqueza no es tener. Claro. No se basa en las posesiones. Claro que sí. Es una vida de dedicación al Señor. Y algunos hemos conocido el tener riqueza y ahora vivir con lo justo. Claro, Pablo somos lo dijo, felices. sé vivir humildemente, pero también sé vivir en abundancia. Y Bueno, en todo estoy contento, tengo contentamiento. Y esa es la verdad que los filósofos elucubran mucho y escriben muchos libros, pero es una verdad bíblica, es una verdad que no solo puede quedar en un concepto teórico, y eso nos libra de afán, Eusebio, Claro. es que nos libra de afanes, porque dice en Eclesiastés también que el rico no vive por ser rico, amontonar riqueza, es una vanidad, vanidad de vanidades, y es como, y hay un concepto que describe la vanidad como querer agarrar el viento, y tú no puedes abrazar el viento, o sea, es una fatiga que te va a venir por no poder conseguirlo. Así es. Entonces nosotros desde aquí, el afán y la que no estamos contra ricos ni contra riqueza. El que sea rico, dice la Biblia, que sea rico, que haga buenas obras, que
ponga, a que vengan muchos ricos a las iglesias, pero ricos con un buen corazón. Si tu intención es extender el reino de Dios, Gloria a te Dios. va a dar prosperidad económica, Dios porque le va a dar más todavía. sabe en qué la va a dedicar. Como Salomón, que cometió sus errores, pero Dios le hizo, dijo, ahora tú vas a construir un templo, pues vas a construir un templo, y le venían riqueza y le donaban y Pero le la daban. prioridad de Salomón fue La gloria para Dios, claro la que gloria sí. para el Señor, reconocer que era el pueblo de Dios y que él quería sabiduría para gobernar ese pueblo. Y decir, esto que estamos creando es porque él lo merece, Claro. y es para que se vea su gloria. Para su gloria. Eso es No fundamental. para la gloria del hombre. Porque desgraciadamente muchas personas buscan su propia gloria. Como dice también la Biblia, buscar la propia gloria no es gloria. ¿Qué le pasó a Herodes? Todo lo contrario. Amén. Cuando se enalteció ante Claro. los demás, voz de Dios, exclamaba el pueblo. Y cayó Expiró muerto, expiró. comido de gusano. Oh. De una. Porque es la contrapartida. claro, ¿no? por supuesto, igual que Simón, el mago, quería. Por gloria propia, quería el don que veía en los apóstoles, oraban por la gente, recibían el Espíritu Santo y decían, oye, yo soy un mago, pero yo miento, es mentira, yo quiero eso genuino. Y él los observó, un mago sabe observar. Claro. Y entonces observó, ahora leemos eso y no nos damos cuenta, pero como los magos famosos de ahora que salen andando por el aire, por el mar y que captan la atención de la audiencia, ese mago era un mago profesional del tiempo. Y él vio que en los apóstoles había algo diferente. Y por dinero, porque él quería ser reconocido y ser famoso, gloria humana. Él entonces quiso, dadme que yo os pago. Y mira cómo le habla el apóstol. Tu dinero perezca contigo. Ahí tuvo un gran discernimiento. Claro, ¿no? claro. Porque podía haberse dejado llevar por la vanagloria. Pero no, él discernió que lo que había dentro de ese mago no era la actitud correcta, ¿no? Terrible lo que pasó. Y vemos cómo incluso él dice, bueno, pues orad por mí. Ni siquiera tiene una tipo de arrepentimiento. Bueno, pues orad por mí. Y entonces le hablan duro y no sabemos lo que pasó con él. Pero lo importante es eso, lo que estamos viendo, que extendamos el reino. Y que eso nos va a traer paz. Mira, fíjate que el invertir en el reino, ya no económicamente, sino tu vida, te va a traer paz. Porque uno vive, dice que el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco. El que trabaja en la obra del Señor, extendiendo el reino del Señor, va a ser dulce. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco. Pero al rico, al que vive para amontonar riqueza, no le deja dormir la abundancia. Claro, porque quiere más, quiere más. Y yo he conocido, Eusebio, personas, y yo también he estado fuera de Cristo teniendo bastante dinero, y es verdad, es que estás siempre, hasta en la cama siempre durmiendo. Te pones metas, pero nunca llegas a la meta definitiva. Yo he conocido ricos que se lo han trabajado, tampoco le han regalado nada, pero por las noches me han contado, yo duermo por las noches, no duermo, estoy pensando cómo al día siguiente voy a sacarle a la peseta un duro, decían entonces, al céntimo un euro, y están maquinando. Y yo he vivido también en otro tiempo, alejado del Señor, cuando era abogado, yo también tenía, aunque no era un amante del dinero, pero es verdad que te sientes arrastrado por la inercia, que tú tienes que hacer que fructifiquen las cosas. Porque es que Satanás lo utiliza. El sistema mundano, de hacerte rico, de hacerte grande, sin afán. Pero la felicidad en que está, en vivir para Dios. La paz interior, que hablaremos si algún día nos da tiempo. Claro, algún día, de aquí a la eternidad. Hablar de lo que es la paz interior. Nos llevamos el estudio a la eternidad cuando venga el Señor y nos lleve y seguimos allí haciendo. Seguimos con él. Bueno, yo ahora me gustaría profundizar en un tema que tocamos algo por encima la semana pasada, sobre qué debemos hacer para prevenir e incluso cuando ya estamos medio sumergidos en los afanes y las preocupaciones de este mundo, ¿no? La primera cosa que dijimos es que tenemos que orar. O sea, ¿qué debemos hacer cuando nos vienen las preocupaciones? Presentar, decíamos, nuestras peticiones, no nuestros afanes ni nuestras, digamos, nuestros afanes y nuestras preocupaciones, sino peticiones. Entonces decía Pablo que no tenemos que afanarnos por nada, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Cómo tenía que ser la oración, con oración y ruego y acción de gracia. Súplica. Y luego yo añadiría que debemos orar con fe. Hombre, siempre. Santiago, claro, que hay que decirlo. Todo. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada. La duda sabemos que es el ladrón de la fe. O sea, cuando Dios nos concede algo, enseguida el Satanás pone la duda en nuestra mente para que nosotros esa bendición desaparezca. Claro.
Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Fíjate. Movible en la forma de pensar. Claro, ahí me viene a la mente Pedro cuando era Simón, ¿no? Que era Simón significa junco, y el junco con el aire se mueve hacia un lado, se mueve hacia el otro. Y Pedro y el Señor tuvo que cambiarle el nombre. Dijo, ya no te llamas Simón, sino Pedro, que significa piedra. El profeta Elías también dice, ¿hasta cuándo divagaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, si los Baales, seguid a los Baales. Hay que determinar. Pero Josué luego añade, pero mi casa y yo serviremos. Da igual lo que hagáis vosotros, pero mi casa y yo, mi familia y yo estamos fundamentados sobre la verdad, sobre Cristo, sobre la roca, y vamos a servir al Señor. Vamos a dedicar nuestra vida al servicio del Señor. Amén. ¿No? Hay otro versículo que está en 2 Corintios 5:7, dice que porque por fe andamos, amén, no por vista. O sea, mucha gente anda por vista, la fe de ver para creer, ¿no? Entonces, eso implica, por fe oramos, no por vista. Claro, correcto. Por fe hacemos extensión del reino de los cielos, no por vista. Pero aplicable hay a todo. una palabra que yo me gustaría, porque el versículo tiene seis palabras, ¿no? Hay una que resalta sobre todas, que es andamos. La fe no está quieta. Claro. Tú no puedes pedirle al Señor algo y estás sentado ahí esperando que te caiga por la chimenea, como digo, ¿no? Claro. La clave está en poner la fe a actuar. Y a mí me vienen a la mente los héroes de la fe de Hebreos 11, ¿no? Abel sí. recibió, pero movió, presentó ofrenda, ¿no? Claro. Noé le dijo Dios que hiciera el arca y él no se quedó esperando a que le hiciera un ángel. Y lo tomarían por loco, imagínate. 100 años construyendo, que no había llovido nunca en la vida, y dices, pues, estás loco, ¿no? Imagínate que te pone Dios a ti, que tienes que construir una nave espacial para irte a años luz, y te ven ahí en la iglesia, en la puerta, construyendo. No, digo, Señor, que vengan los ángeles y lo hagan ellos. Es lo mismo, no había llovido nunca, no había llovido nunca. Es que no había llovido, es que había un vapor que regaba la tierra, y que aquí, que va a llover, que va a venir un diluvio, que va a venir el mar. Pero él seguía andando en fe, construyendo el arca, ¿no? Luego vemos a su esposa Sara y a él también, a Abraham y a su esposa Sara. También vemos cómo ellos pusieron su fe a actuar. Sara concibió en edad que ya no se suele concebir, ¿no? Claro, un milagro. Tuvieron que hacer algo, ¿verdad? Claro, hombre, por supuesto. Para que viniera el hijo de la promesa. No adoptaron. No adoptaron, ¿no? Dio a luz, ¿no? Luego Abraham también fue probado en fe grandemente, que casi mata a su hijo por fe. Sí. Eso, si tú lo analizas, matar a un hijo por fe en Dios, ¿quién lo hace hoy en día? Lo dejamos claro que esto fue un caso en el Antiguo Testamento que a nadie le van a pedir ahora una cosa así, ¿eh? Lo digo porque en una ocasión en el psiquiátrico conocí a un chaval joven, dicho sea de paso, que dijo que Dios le dijo que tenía que matar a su hermano, como Abraham, pero bueno, eso es inviable. Pero es que no lo mató. Pero lo dejamos claro. No, lo intentó y estaba en el psiquiátrico por eso. Es que hay que estar en el Señor, ser un hombre de plena fe para llevar a eso. Eso es un ejemplo. Pero eso es algo del Antiguo Testamento con una enseñanza considerable. Ahora lo que quiere decir es que ponemos a Dios antes que a un hijo, ponemos a Dios antes que cualquier otra cosa, pero en prioridad. Pero que eso dejamos claro que jamás, no lo digo porque es que es bueno decirlo porque algunas personas no son convertidas, pueden escuchar algo así y luego pueden, ay, Dios me ha hablado como Abraham. Claro que lo que estamos hablando aquí son principios bíblicos. Principios bíblicos que hay que traerlos a la actualidad. Exactamente. Entonces, si Dios te pide, te está diciendo que tienes que poner a Dios por delante. Amén. Y Dios Dios no te va a pedir nunca que mate a un hijo. Nunca, jamás. Eso está claro, jamás. ni mate a tu esposa. Sino que le seas ejemplo. Sino que exactamente que le conduzcas por el buen camino. Que ellos vean, que tus hijos, tu familia vean que tú pones a Dios en primer lugar. Amén. Y cuando tú pones a Dios en primer lugar, tu familia está protegida. Claro que por sí, ti por supuesto, y por el Señor. Por supuesto. Entonces, un manto de cobertura correcto. se tiende sobre ellos, sí. Pues podríamos nombrar muchos más: Jacob, José, Moisés. Moisés cruzó el Mar Rojo. Claro. No se quedó allí pendiente. O sea, el Señor, Dios hizo el milagro. Hubo un momento que se quedó paralizado y dijo, levanta tu mano, levanta la mano. Exclamando, levanta y actúa, ¿no? Es que venían los egipcios detrás. Y estaba parado, ¿no? Estaba parado y como hemos leído, tenemos que andar.
movernos. Dios hace los milagros, pero tú tienes que hacer tu parte, ¿no? Al mismo profeta Samuel le dice, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? No te quedes llorando, no, venga, vamos a trabajar, que vamos a por otro. Ya tengo a otro. Sí, camina, anda. Lo que se saca de esta cuestión es que no se quedaron parados ninguno, ¿no? Sino que actuaron por fe. Y Pedro saltó de la barca y empezó a andar por fe, pero las aletas como la Cenicienta, en cuanto uno mira las circunstancias, es como con el diezmo pasa, mucha gente dice, yo no puedo diezmar si no acabó el mes, pero es que hay que hacerlo por fe, hay que orar por fe, hay que diezmar por fe, hay que venir a la iglesia por fe. Que igual no llegan a fin de mes porque no diezman. Claro, obviamente, pero es un ejemplo, pero también hay gente que dice, no puedo ir a la iglesia que llueve hoy. Bueno, pero llueve hoy, porque estamos pidiendo para que esto llueva. Es como el caso de, por ti subiría a la luna un hombre enamorado y la bajaría, subiría a Júpiter, a Marte, te los traería como globos para satisfacer tu corazón, recorrería el mundo en bicicleta, te llevaría en el manillar, y luego se despide y dice, esta noche nos vemos si no llueve. Si no llueve, claro, ya le pones. O sea que ese romance es un romance totalmente falso, totalmente aparente, ¿no? No tiene, y los cristianos debemos de andar por fe, no por vista. Si llueve, ahí estoy. Y si hay un terremoto, el cristiano también tiene dos caminos a seguir. O andar por vista y tener una vida mediocre, una vida sin plena, sin las bendiciones plenas que Dios tiene para nosotros, o vivir en fe. Claro que sí. Y vivir en fe muchas veces significa dejar que el diablo te gane la partida. Así es. Hay un versículo que quiero tocar, que está en Efesios 4:27, que también es muy cortito, 5 palabras. No deis lugar al diablo. Amén. Pregunta, ¿cómo se da lugar al diablo? Es tanta fácil. Pero hay algo generalizado. Yo pondría un ejemplo. Por ejemplo, hay muchos cristianos o creyentes que reciben algo del Señor. Vamos a poner, por ejemplo, son sanados físicamente, ¿no?, de una enfermedad. Pero luego, después de ser sanados, vuelven a su antigua manera de pensar sobre la sanidad o sobre la enfermedad. No se dan cuenta que con esta actitud le están dando lugar al diablo, porque el diablo contraataca. Claro, se queda quieto y no, nunca. O sea, no te gana en el primer ataque, pero te puede ganar en el segundo. Y es lo que hay que hacer, no dar lugar al diablo. Y entonces son derrotados por ese motivo. Reciben el don precioso de Dios de la sanidad. Pero luego el diablo pone en su mente, no, si tú estás enfermo, si tú antes tú creías así, le hace ver la forma anterior de creer sobre la sanidad. Claro. Y la enfermedad vuelve. Claro que vuelve. Entonces son derrotados porque al contratar el diablo tú le das cabida. O sea, no lo resistes en la fe como hay que resistirlo. Con respecto a esto, tenemos que tomar algunas decisiones, ¿no?, para poder resistir al diablo. La primera es que la palabra de Dios sea la máxima autoridad en nuestra vida. Esa es la primera. Porque la palabra de Dios es poderosa. Por supuesto, porque hay gente que dice, no, la tradición, o no, lo que diga fulanico. No, lo que me diga menganico. Incluso algunos se hacen pasar por evangélicos y ponen a líderes como antes que la palabra de Dios. Yo conozco varias sectas, son sectas, ¿no? Que en vez de ser el líder Cristo, son iluminados, se levantan y aparentan, aquí en España, y en otros países, y en Murcia, y aparentan ser evangélicos, pero no, porque tienen un líder que lo que él diga es la revelación encarnada de Dios antes que la palabra. Claro. Es bueno decirlo. Hay una secta que tiene sus programas en televisión que yo, haciendo zapping, lo he visto, que lo basan todo en el agua. Es la antigua para de sufrir, que ahora se llama de otra manera. Es terrible, ¿no? El agua está concentrada. Sí, el aceite que venga de Israel y todo por economía, que eso ya es un extremo, en función de la economía, eso es terrible. Entonces hay que estar alerta, ¿no? Porque el diablo aprovecha la falta de conocimiento de muchos cristianos, o sea, ya lo dice el profeta, mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? Claro. Entonces vemos que la palabra de Dios tiene poder. Y entonces el primer punto tenemos que ponerla como la máxima. Siempre la máxima. No hay nadie más, ni papa, ni apóstol, ni nadie. Eso significa que tú pues somos falibles todos. Tú tienes que poner la palabra de Dios por encima de lo que los demás dicen o lo que los demás te digan. Y lo que uno piensa y realmente uno piense con sus tradiciones y sus cosas. Claro. La prioridad tiene que ser que la autoridad, tú lo dices en tu palabra y yo lo creo. Autoridad máxima en mi vida, ¿no? Y vemos que Hebreos 4:12 ya te lo dice, que la palabra de Dios es algo vivo, que tiene vida
y que es eficaz, que Amén. quiere decir que actúa. Por supuesto. Entonces, cuando tú pones la autoridad máxima en tu familia, las cosas empiezan a cambiar. Segunda cosa, depositar toda nuestra esperanza y nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Amén. La mejor manera de vencer el afán y la preocupación es confiar en Dios plenamente. Y lo Claro que leíamos sí. creo que la semana pasada, primera de Juan 5, 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, mucha gente Amén. eso lo quita conforme Sí, a su sí, voluntad y pide cosas que no son la ¿Y voluntad por qué de Dios no me da lo que le ¿Y por qué pido? no me da lo que le pido? Hay que resaltar, hacer Claro. énfasis en conforme a su voluntad, o sea, Claro. de acuerdo a su palabra, porque la palabra de Dios es su plena voluntad, ¿no? Añade, Él nos oye. Y entonces, si sabemos que Él nos oye, que Claro. esa es otra cosa, que no aprendemos a saber si Dios nos oye porque no sabemos escuchar la voz de Dios. Si Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, cualquier cosa que esté Sí, sí. de acuerdo a su voluntad, Claro. sabemos entonces que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y Amén. vuelvo a hacer hincapié en peticiones. Son peticiones, no ansiedades ni Sí, sí. preocupaciones. ¿no? Claro que sí. Eso nos hace vivir La relajados. confianza y la fe plenamente en Él. O sea, no puede haber una fe a medias. Inconclusa. Creo algunas cosas o creo otras. No, no. Creer plenamente en Él y tener la fe y la confianza puesta solo en Él, ¿no? Y la tercera cosa es andar en amor. Amén. O sea, la Biblia dice que la fe obra por el amor. Gálatas 5:6. O sea, luego vemos que en el orden de los ministerios del fruto del Espíritu Santo, lo primero El es amor. el amor. Porque sin el amor, nada de lo demás podemos hacer. La preeminencia de Y todos luego- los dones, la prioridad. 1 Corintios 13. Sin amor no valemos nada, nada de lo que hagamos sirve para No sirve, no llega al Señor. no llega a ningún Queda aquí, sitio. pero al Señor no le El sirve. amor es esencial. Entonces, ¿quieres ver el poder de Dios actuando en tu vida? Haríamos esa pregunta, ¿no? Hay que empezar a poner en práctica Claro. el amor de Dios. Amén. Orar de acuerdo a su voluntad, la palabra de Dios como autoridad de nuestra vida y fe y confianza en el Señor. Las tres cosas que yo Claro. recomendaría que la gente y los cristianos pudiéramos poner en práctica. Amén. Para ver el poder de Dios desarrollado en nuestra vida, ¿no? Amén. El amor implica dos cosas según la Biblia. En Juan lo vemos muy claro, ¿verdad? En Juan y en Primera de Juan. Sí. Una, obedecer. El que ama obedece. Y dos, ama al prójimo, pero también no podemos decir que amamos a Dios si no amamos Si no al que amamos vemos. al prójimo, no, Entonces tenemos que amar que está imagen, hecho a imagen y toda semejanza de criatura. Dios. Exactamente. Claro, Por eso mismo, el respeto, ¿no? Tiene que haber un respeto a toda criatura de Dios. Es más, te digo más, el respeto a las autoridades diabólicas. Porque la palabra de Dios nos Hay enseña. mucha gente que juega con el demonio Sí, y sí. dice cualquier palabra. Empieza a decir palabrotas. No. Lejos de padre de mentira. No. Lejos de ahí ya no nos podemos alejar más. no, Es decir, la palabra enseña que tenemos que respetar toda autoridad. Y autoridad la Claro. tiene. Claro Hace el que la trabajo tiene. sucio. Y dice la palabra, por eso dice que hay algunos contumaces, necios, que hablan mal de autoridades superiores, cuando el mismo arcángel Miguel no El pronunció Señor, juicio de maldición cuando luchaba Contendía contra con el él. cuerpo de Moisés, sino que dijo, Jehová te reprenda. Mira, si puede haberle dicho un montón de cosas de lo que es, entre ángeles, ¿no? Pues no, con prudencia. Y no podemos maldecir potestades superiores, aunque sean malignas, porque nosotros somos de bendición, de luz. Hay personas que dicen, yo hablo como quiero, tal, y maldicen al mismo diablo, Se o a se personas. toman la libertad que creen tener como una forma de O a personas, libertinaje. hablamos con personas, nosotros como pastores, que a lo mejor no perdonan a alguien y dicen cosas terribles. A mí me hiere, ¿eh? Cuando digo, no, por favor, no, dilo de otra manera. Es que te sientes mal, porque nosotros somos para bendecir. ¿Cómo tú, de tu boca, va a salir un agua tan envenenada, tan sucia, si nosotros estamos aquí para hacer luz y bendición? Tenemos que entender eso. Entonces, ese tercer punto yo añado, el amor no es algo místico, ay, cuánto te amo, pero- Señor, porque me quebranto, sino amo a los demás, yo estoy dispuesto a perdonar, estoy dispuesto, pero también obedezco la palabra de Dios, ambas cosas. El que me ama, mi palabra Es que guardará. la fe, si no hay obediencia, tampoco es fe. Claro, O sea, obviamente. eso hay que tenerlo Pero en el claro. amor está En el amor intrínseco. Hay otra forma
Lo que pasa es que nos falta el tiempo, tenemos que concluir. Bueno, vamos a concluir, lo dejamos en este punto. O sea, con la paz interior resumen, no conclusión. Ya llegará, no pasa nada. Bueno, entonces, simplemente yo añadiría que ¿cómo debemos amar a Dios? Jesucristo ya lo dijo. Dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese mandamiento? Porque ese mandamiento estaba en Levítico. En Levítico 19 y 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor, o sea, lo firma. Sí. Entonces, pero Jesús dice, añade un algo, nivel más, una novedad. Sube un grado más. ¿Cuál es la novedad? Lo dice a continuación, que os améis unos a otros, que ya lo decía Levítico, y añade, como yo os he amado. Casi nada. O sea, de la misma manera que Él nos amó a nosotros, claro. La novedad está en eso, ¿no? En que tenemos que amar de la misma forma que Él amado, que Él nos ama. Eso es un plus que solo con el Espíritu podemos lograrlo. Porque ya amar al prójimo como a uno mismo es, entre comillas, un imposible en la carne. Pues imaginemos cómo Él nos ha amado. Es decir, perdonar al que te insulta, te crucifica, no tenerlo solo en cuenta, darle palabra de bendición, bendecir, no maldigáis, que es el Evangelio, el resumen del Evangelio. Pues no sé si quieres decir algo así ya directo para acabar. Un pequeño resumen. Yo leería rápidamente en Malaquías capítulo 3, verso 6. Dice, porque yo, el Señor, no cambio. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Como creyente hay algo en que hay que confiar, que es que la palabra de Dios es inmutable. Amén. Dios nos dice hoy una cosa, no cambia, y mañana dice otra. Amén. Su palabra tiene que ser, como hemos dicho, la autoridad suprema en nuestra vida. Las promesas de la palabra de Dios son suficientes para yo vivir confiado en que el Señor nos va a solucionar cualquier problema, por muy grande que sea. Claro que sí. Y entonces tenemos que tomar la decisión de hacer de la palabra de Dios, como he dicho, la autoridad suprema. Vivir máxima. Por fe y no por vista. Confiar plenamente y sin reserva en esa autoridad que hay en la palabra de Dios. Y no habrá nada que nos quite los afanes, o sea, que nos quite... y eso hará que toda preocupación y todo afán desaparezca de nuestra vida. Como dice uno de esos principios 30 de Stanley, ¿no? Obedece y deja las consecuencias en sus manos del Señor. No hay que preocuparse. Correcto. Bien, yo suelo terminar diciendo en Juan 16:33, estamos hablando de la palabra del Señor, dice, estas cosas os he hablado para que en mí, en Cristo, tengamos paz. Así que todo esto que hemos hablado es para que tengamos paz, y si usted vive de una manera ansiosa, estresada, es el tiempo de empezar a escuchar la palabra del Señor. En ella se revela Cristo, príncipe de paz, Shalom Adonai, el rey de paz. Así que vamos a orar en breve. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos a cada persona en nuestras vidas, todos los que estamos aquí, y queremos pedirte que nos hagas ser de los que resplandecen en tu presencia con paz. Queremos tener paz y queremos estar en tu presencia y queremos que tú te deleites con nuestra vida, con nosotros. Así que te bendecimos, exaltamos tu nombre, te glorificamos y pedimos que todo lo que hemos hablado hoy sea de tu evangelio impartido a cada una de las vidas que han podido seguir este programa, para que tu paz permanezca y anide y habite nosotros contigo y tú en nosotros. El príncipe de paz se abra camino en nuestros corazones porque ponemos por obra todo cuanto hemos hablado. Si hay alguna persona llena de estrés y ansiedad, depresión, amargura, preocupaciones, nosotros en el nombre de Jesús desatamos la paz que desaloja en este momento todo lo malo, todo lo estresante, y pedimos que tú, príncipe de paz, vengas a reinar en ellos, te entreguen su vida, su corazón, y te hagan el rey, diciendo, Señor, reconozco que moriste por mí en la cruz del Calvario. Puedes confesarlo, y que diste la vida por mí, y yo reconozco con mi boca, porque lo confieso, porque lo creo en mi corazón, que tú eres el Señor, que tú ocupaste mi lugar en la cruz y que tú te levantaste al tercer día porque la muerte no pudo retenerte. Te entrego mi vida, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Si has hecho esa oración, como si no, Dios garantiza que en Él tenemos paz y desatamos paz sobre su vida. Hasta el próximo programa, una semana llena de paz, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor sobre él.